Bien, y hermanos, quiero hoy hablarles un tema que el día de ayer estuve con los hermanos jóvenes, justamente basado en un poco de tristeza que he estado sintiendo a raíz de ver que, bueno, los hermanos jóvenes han estado allí un poquito como que necesitando orientación y ha sido necesario poder hablar con ellos, pero esta enseñanza es algo que no solamente es necesario para los jóvenes, sino que también es necesario para toda la iglesia. Bien, el tema al cual he titulado en esta noche es cuando el alejamiento del Señor es constante, y quiero basarme en el texto de 1 Samuel capítulo 12 verso 20, ¿ya? En el cual les pido que por favor nos vamos allí. 1 Samuel capítulo 12 verso 20, ¿bien? Primera de Samuel, este es como nuestro versículo clave. 1 Samuel capítulo 12 verso 20. Dice allí: y Samuel respondió al pueblo: no teman ustedes, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis, dice el verso 21 también, en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Bien, hermanos, vivimos en un mundo cada vez más caótico, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual los dirigentes mundiales, si es que los hubiera, están llevando a una globalización de todo el mundo sin tomar en cuenta raza, etnia, educación, y todo esto está pasando por un proceso de adoctrinamiento en el cual la tecnología está siendo la base fundamental para que el mundo venga a ser adoctrinado, y como que poco a poco todas aquellas tradiciones y las culturas que nosotros teníamos de acuerdo al lugar de donde nosotros proveníamos, poco a poco está viniendo a ser una homogenización, y estamos llegando todos como que a un mismo cauce, principalmente este adoctrinamiento tecnológico hacia estas nuevas generaciones que están hoy en día, la generación de los millennials, aunque ya tiene como 40 años, y la generación Z son en este caso los más golpeados, porque están con la tecnología hoy en día, ¿no? Y la tecnología, lo cierto es que cuando nosotros miramos la tecnología y evaluamos y consideramos, la tecnología realmente está haciendo mucho su parte en que está haciendo de las personas muy egoístas, personas muy egocéntricas, personas que solamente están pensando en sí mismos, están pensando en su propia retribución, en su propia satisfacción, están pensando en cómo satisfacerse a sí mismos, sin importar consecuencias. Es a lo que quizás podríamos llamar desde una perspectiva filosófica, estamos en un proceso muy fuerte de hedonismo, ¿no? Hedonismo. Y esto no solamente está afectando a las nuevas generaciones, sino que también nos afecta a nosotros, a quienes ya también tienen sus 60 años, a quienes también tienen sus 50 años, a quienes tienen sus 70 años, a todo aquel que tiene una posibilidad de tener un smartphone, un teléfono en la mano. Todos están prácticamente en la misma tendencia y en la misma posibilidad de caer en las garras de este adoctrinamiento
que a propósito Satanás realmente está llegando con mucha fuerza. Hoy día estamos viendo de que Satanás está realmente de una forma muy feroz, muy atrevida, ya prácticamente de una manera impúdica, ya está llegando con fuerza hacia las mentes de nuestros niños y también a la mente de nosotros. En este año 2026 ya mismo se ha estrenado o está en proceso de estrenarse, el 2026 ya se estrenó Avatar, ¿no? Que quienes han tenido la oportunidad de mirar, es un tema de simbolismos, es un tema de conjuros, es un tema de como que simbologías, ¿no? Un tema también de ritual satánico, ¿no? También espero que sus hijos no lleguen a mirar, no lo lleven al cine con Zootopia 2, porque prácticamente eso está así tan descaradamente mostrando a Dios como un ser mentiroso, como un ser malo, y muestra a la serpiente, en este caso, como el bueno, como aquel que fue en realidad contrario, digamos, en este caso, a lo que nosotros, la Biblia nos dice acerca de la serpiente antigua. Y ni qué decir a propósito acerca de Jesús, porque la simbología es de que lo muestran con un pequeño reptil que camina, ¿no?, entre las aguas, ¿no?, y corre, ¿no?, ¿no? Le han puesto el nombre de Jesús a esa pequeña reptil, y ese es el que está dentro de la película Zootopia, ¿no?, en el que agarra, es una persona inescrupulosa, es una persona totalmente burlesca, es una persona que lo que ofrece son gusanos, en el cual solamente comerlo es una asquerosidad, y en lo que está mostrando allí, que lo que obliga Jesús, ese reptilcito, lo que obliga a quienes están cerca de él es a comer justamente esos gusanos, que en sí significa el evangelio, ¿no? Todos esos gusanos que ellos están ahí agarrando y comiendo de a poco, y les da toda una de asquerosidad, es una simbología del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que todo aquello que nuestro Señor Jesús nos ofrece en cuanto a libertad y en cuanto a la justificación, la salvación y todo aquello que tenemos por medio de la palabra. Entonces, hablar ahorita de Zootopia, si nuestros hijos miran ese tipo de películas y no está acompañado allí de una persona madura en la fe, quien le puede enseñar a su hijo y decirle: mira, hijo, todo lo que vas a ver aquí de principio a fin está totalmente equivocado y distorsionado, y después de la película quiero en realidad hablarte lo real, ¿no? Entonces nuestros hijos realmente van a estar ahí a punta de risa y de todo lo demás, sin entender todo ese mensaje totalmente atrevido, contumaz y demás adjetivos que podemos poner, y con toda justicia, hacia ese tipo de películas. Así que, pero bueno, no son solamente nuestros hijos, decía al principio, se trata también de nosotros. Se trata de nosotros también, creyentes, quienes ya somos adultos y creyentes jóvenes. Y lo cierto es de que cuando el creyente, sea cual fuere la edad que tuviere, se va alejando del Señor, justamente a raíz de estas cosas que poco a poco van induciendo y llevando al creyente hacia cosas que no debe de hacer, entonces esto va a terminar en que el creyente poco a poco va a ir mostrando algunos síntomas, algunas características que demuestran que se está alejando del Señor. Y nosotros tenemos que ser bastante finos, tenemos que ser bastante cuidadosos, que si por allí nos encontramos en algunas de estas características, es importante que nosotros podamos volver al Señor en una actitud de confesión, de genuino arrepentimiento, y para que Él pueda, evidentemente, de acuerdo a 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿no?, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esto definitivamente no es nuevo.
Cuando nosotros nos ponemos a estudiar a Josué, vemos a una generación totalmente victoriosa. Todo el libro de Josué, en su mayor parte, bueno, no el 100%, pero una gran parte del libro de Josué, es un libro precioso en el cual nos muestra las victorias del pueblo de Dios, totalmente enfocado, totalmente dirigido hacia agarrar las promesas del Señor. Pasaron el río Jordán y se fueron ellos armados y principalmente con el Señor por delante, e hicieron cosas grandísimas que nunca jamás solos lo hayan podido hacer. Y en el Señor lo hicieron. Lograron extender sus territorios. Todas las tribus, cada una de ellas empezaron a ponerse en sus lugares y habitar y construir. Y todo eso lo hicieron en el Señor porque fue una promesa que el Señor les dio de llegar un día justamente ahí al lugar de reposo y donde ellos puedan disfrutar de todas aquellas cosas que el Señor tenía para ellos. Pero luego, inmediatamente después de eso, pasando esta generación, la generación de Josué, inmediatamente después de eso, las siguientes generaciones vinieron a ser generaciones que poco a poco fueron cayendo. De estar en una victoria espiritual, de una dependencia en el Señor, ellos poco a poco fueron cayendo en de lo espiritual, de la victoria a la moralidad, y luego de la moralidad a la inmoralidad, y de la inmoralidad llegaron a lo peor en el tema espiritual. Entonces, cuando hablamos de esta situación de que hoy tenemos tecnología y todo esto que realmente nos sacude, pero no es nuevo porque Satanás siempre ha utilizado algo en cada generación que pueda atraer a esas generaciones para llevarlos lejos de la verdadera voluntad de Dios. Hermanos, esto no es nuevo. Y nosotros tenemos que aprender como creyentes, tenemos que aprender a discernir en qué condición nosotros nos encontramos delante del Señor, porque el Señor, de acuerdo a Primera de Juan, nos dice de que nosotros debemos de permanecer en el Señor. Y cuando habla de permanencia, habla evidentemente de comunión, habla de sujeción, habla de tomarnos de Él de tal manera de no permitirnos ni un momento de tratar de soltarnos. Permaneced en el Señor fue el mandato que nos dio el apóstol Juan, y está allí explícitamente en Primera de Juan, y es donde nosotros necesitamos cada vez recordar. Y esto fue lo que no recordaron evidentemente las postreras generaciones después de Josué, que nos habla el libro de Jueces. Fue cuando leemos el libro de los Jueces, es un libro, hermano, que da ganas de llorar. Pero el Señor no se lo guardó. El Señor no dijo, ay, esta parte de la historia de los israelitas es feísima, lo voy a guardar, que ningún escritor lo comente, que sea como un hecho aislado y en el cual haya oscurantismo acerca de ello, que nadie sepa lo que ocurrió para que de repente no vulnere mi soberanía o mi gracia. Pero eso no ocurrió con el Señor. El Señor fue claro y lo mostró así tal cual las cosas que estas generaciones hicieron en ese periodo posterior a Josué. Y eso es lo que hoy quiero mostrarles en cuanto a cuando el creyente decide de manera voluntaria o involuntaria alejarse del Señor. Y miremos algunas de estas características de los creyentes. ¿Qué es lo que sucede cuando un creyente se aleja del Señor? Y lo primero que quiero mencionarles aquí es que algo que va a sobresalir en el creyente es el menosprecio por lo espiritual. Cuando el creyente se aleja del Señor, una de las primeras cosas que poco a poco va a poder mostrarse en el creyente es que el creyente tiende a menospreciar lo espiritual. Y esto lo vemos, por ejemplo, reflejado en la vida de Saúl, allí en Génesis capítulo 25, verso 29. Vámonos por favor allí a Éxodo, capítulo 25, versos 29 al 34. Dice allí la palabra del Señor, Génesis 25, verso 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado,
dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Interesante mostrar esta parte cuando dice simplemente comió, se levantó y se fue. Y termina diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. En este contexto necesitamos entender que la primogenitura tenía en ese tiempo mucho valor por el contexto sociocultural de aquel entonces. La primogenitura significaba de que aquel quien era el primogénito, el primero en nacer, el que abría la matriz, el que abría la matriz de la madre, el primero, este primogénito contaba con muchas cosas a su favor. Recibía doble porción de herencia, era el que administraba los bienes de la familia, ¿no? Jurídicamente estaba mucho más vigoroso, ¿no? Y bueno, llamémoslo así, dentro de lo que venía a ser la línea genealógica, era que el que podríamos entender de que llevaba dentro de la línea genealógica hacia el Mesías, hablando acerca específicamente de Abraham, aunque evidentemente no fue así siempre. Pero hermanos, todas estas bendiciones que había allí en la primogenitura, simplemente Esaú agarró y lo menospreció. Esaú era un hombre valiente, eso no hay que negarlo, dice la Biblia, era un hombre de campo, era un hombre que iba y con su arco y su flecha y era nomás al animal. Sus padres dice que comían de lo que él cazaba. ¿Cuánto amaba Isaac a Esaú? Porque comía de lo que su hijo iba a la casa con Z, ¿no? Y lo cierto es, pero, de que eso no fue suficiente. Esaú vino a ser un hombre muy, si pudiéramos quizás nombrar a Esaú desde el punto de vista espiritual, Esaú vino a ser un hombre muy carnal. Y vemos muy carnal, con un menosprecio total hacia lo que vino a ser la primogenitura y lo espiritual. Y por el otro lado tenemos a Jacob, que vino a ser un hombre que, si bien también en cierta medida carnal, pero una persona quien valoró lo espiritual. Jacob se caracterizó por eso. Y cuando nosotros nos vamos a la ciencia, que estudia justamente este tema, la ciencia nos dice de que en ese tiempo sí existió el tema de la venta de la primogenitura. Se han hallado restos de arcilla con simbologías en las cuales muestran de que en una oportunidad un hermano menor le ofreció cuatro corderitos a su hermano mayor para adquirir la primogenitura, y la consiguió. Entonces, hablar acerca de la primogenitura, de lo que la Biblia nos dice, es algo real, es algo que se dio, y se dio en este caso con Esaú. Y vemos a través de este ejemplo de que Esaú tuvo un menosprecio por lo espiritual. ¿Cuándo es que el creyente ahora, de nuestro tiempo, cuándo es que el creyente tiene hoy un menosprecio por lo espiritual? Nosotros tenemos, queridos hermanos, un menosprecio por lo espiritual cuando nosotros, al levantarnos principalmente por la mañana, agarramos y lo primero que hacemos es levantarnos a hacer cualquier cosa menos orar. Nosotros tenemos un menosprecio de lo espiritual cuando agarramos y nos vamos al trabajo, o atendemos a nuestra familia, o hacemos los quehaceres y estamos en todo eso todo el día hasta que termina el día, y nos hemos olvidado de lo más importante. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de la lectura bíblica, nos olvidamos de la obediencia al Señor, nos olvidamos de poder interceder por los demás. Nos olvidamos de que somos creyentes, hijos del Señor, que estamos para el Señor, listos para ayudar a otras personas.
Y de pronto nos estamos olvidando de todas estas cosas que son sumamente importantes para el Señor. Y sin darnos cuenta, queridos hermanos, poco a poco estamos allí entrando en un letargo espiritual en el que valoramos más otras cosas que son de la tierra, que no nos vamos a llevar, y dejamos de lado lo más importante, que viene a ser lo eterno y que está en la obediencia al Señor. Eso fue lo que el Señor le llamó la atención, y con mucha ternura le llamó la atención a Marta. Cuando estando ahí en la casa, lo que hizo María fue simplemente agarrar y sentarse al lado del Señor para escucharlo. Y Marta se puso a hacer los quehaceres por aquí, porque había un invitado y había que darle al invitado también, y se puso a hacer allí, a poner las ollas, se puso a lavar los platos, que se puso a barrer, y se puso afanada, y por último: Señor, discúlpame, es que María ahí no está haciendo nada, está sentadinha nada más, y yo aquí estoy haciendo todas las cosas. Y el Señor, si bien agarró y le dijo: sí, Marta, Marta, ¿no? Si bien estas cosas son necesarias, pero María ha escogido la parte más importante, y todo lo que ella ha elegido nunca se le será quitado. ¿Qué fue lo que María había elegido? El decidir intencionalmente pasar un tiempo para escuchar al Señor. Y hermanos, eso es lo que hoy día en esta generación, como también en todas las demás, queridos hermanos, nos está faltando. Somos creyentes, somos hijos del Señor, decimos que amamos al Señor, pero durante nuestro diario vivir parece que el Señor viene a ser lo último en lo cual nosotros queremos realmente estar. Es lo último en lo cual realmente queremos caminar. Es en lo último que realmente queremos hacer. Y el Señor nos llama en este caso a que nosotros podamos reflexionar acerca de esto. Tenemos que tener nosotros, queridos hermanos, un cuidado en no menospreciar aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y hoy en día una de las cosas principales que nosotros estamos fallando como creyentes es justamente el tema de la tecnología, principalmente el smartphone. El teléfono se ha convertido para nosotros como un pecado prácticamente de idolatría. Porque no podríamos llevar de verdad nuestra Biblia al baño, pero sí estamos dispuestos a llevar al baño nuestro teléfono. Y hermanos, allí es evidentemente aún en estos pequeños detalles, son manifestaciones en las cuales nosotros necesitamos hacer cambios. Dios nos ha dado a su Hijo, quien dio su vida por nosotros, y lo menospreciamos cuando damos prioridad a cosas que no tienen relevancia eterna, que no nos llevan a una comunión con el Señor. Hoy día he tenido que mandar un mensaje un poquito fuertecito, y me disculpan algunos que probablemente se hayan sentido un poco afectados con mi mensaje en el grupo de lectura bíblica. Tenía ganas de seguir escribiendo más, pero mi intención solamente es incomodar y no molestar. Pero hermanos, tenemos allí dentro del grupo de lectura bíblica, hermanos, que inició año nuevo, 1 de enero, y que hasta ahora todavía no le han tirado ni una pizca de lectura a la Biblia. No lo digo con una actitud religiosa. No quiero llegar a ese tipo de cosas, no quiero que sean parte de mí. Pero lo que siento realmente por ustedes, o no por ustedes en general, queridos hermanos, sino lo que siento por algunos hermanos es realmente una sincera preocupación por la condición espiritual en la que se encuentran. Porque la lectura bíblica ya es de hecho evidentemente una muestra que me está dando acerca de cómo está el creyente en su vida espiritual. Si no lee la Biblia, ¿para qué hablar de lo demás?
La Biblia es simple y llanamente el alimento espiritual que Dios nos ha dado. En la Biblia encontramos nuestra salvación, en la Biblia encontramos nuestra santificación, en la Biblia encontramos todas aquellas cosas que el Señor, todas las bendiciones espirituales que el Señor quiere darnos. En la Biblia está todo aquello que el Señor quiere darnos a nosotros, toda fuente de verdad está en la Biblia. Y si no tomamos un tiempo para leerlo, si no tomamos un tiempo para reflexionarlo, si no tomamos un tiempo de oración al Señor por lo que nos está hablando por medio de su palabra, entonces, hermanos, no hay más que decir en cuanto a lo demás. Así que allí es donde se ve evidentemente el menosprecio por lo espiritual. Tenemos que tener cuidado. Esaú fue una persona que lastimosamente menospreció lo espiritual, menospreció lo eterno. Y después la Biblia ya en Hebreos capítulo 11, aunque no lo menciona por su nombre, pero dice, aunque algunos dicen, aún con lágrimas, pidieron con lágrimas, le pidieron al Señor con lágrimas ser parte, pero no fueron. Así es que necesitamos reflexionar, queridos hermanos, con respecto a esto. El segundo aspecto que viene a ser fruto del alejamiento del Señor es la falta de enfoque hacia lo más importante, la falta de enfoque hacia lo eterno. Y allí podemos ver, por ejemplo, cuando hay una falta de enfoque, queridos hermanos, o sea, todo lo demás se distorsiona. Cuando hay una falta de enfoque del creyente hacia lo eterno, en la búsqueda del Señor, lastimosamente todo lo demás va como un efecto dominó. Y lo vemos allí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, cuando el apóstol Pablo tuvo que agarrar y con el corazón llamar la atención a la iglesia en Corinto y decirle, hermanos, es que discúlpenme, pero lo que ustedes están haciendo está contrario al Señor. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, hermanos, dejen las divisiones. Y por favor, todos sean de un mismo pensar, todos sean de un mismo sentir. El apóstol Pablo tuvo que llamar fuertemente la atención a la iglesia de Corinto porque lastimosamente la iglesia de Corinto estaba totalmente desenfocada. Una iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, salvos, siempre salvos, eternamente salvos, pero carnales. A tal punto de que en la iglesia había divisiones, peleas, discusiones, juicios unos contra otros. Y aún todavía, ni aún siquiera mencionarlo, cuando Pablo le dice, hermano, aún todavía entre ustedes, me imagino al pobre Pablo mientras escribía agarrándose la cabeza, diciendo, aún hermanos, entre ustedes hay cosas que ni siquiera entre los mismos incrédulos pasa. A esos niveles, a tal punto que uno está con la mujer de su padre. Hermanos, cuando hay un alejamiento del Señor, lastimosamente las acciones, las actitudes vienen a ser poco a poco cada vez más visibles. Y dejamos de estar en lo más importante y nos desenfocamos. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Eso fue lo que lo llevó al pueblo de Israel lastimosamente a las tantas situaciones de disciplina que el Señor ha venido llevando a Israel a generaciones tras generaciones, tiempo tras tiempo sobre Israel, lastimosamente en permanentes disciplinas que aún hasta ahora Israel permanece en disciplina. Como nos muestra Romanos capítulo 9 al 11, cuando dice de que el Señor, si bien no ha desechado a su pueblo, pero por ahora temporalmente Israel es como todos los demás pueblos ahora. La salvación no es como nación, sino la salvación es individual para todo aquel que cree.
Pero habrá un tiempo en el cual el Señor quitará la disciplina de Israel, vendrá por su amado pueblo, lo rescatará a su pueblo de la situación en la que se va a encontrar y gobernará sobre su amado pueblo y gobernará también sobre su iglesia, como dice Juan. Porque el Señor Jesús dijo: aquí está mi rebaño, el pueblo de Israel, pero además, dijo el Señor, tengo otro rebaño que muy pronto también los traeré para que los dos sean uno. En su momento será. Pero por el momento estamos claramente diferenciados, Israel como Israel y la iglesia como la iglesia. Así es que, hermanos, la falta de enfoque en esencia nos lleva a hacer cosas que no deberíamos de hacer. La falta de estar en las cosas del Señor nos llevan a hacer cosas que no deberíamos de hacer. De pronto están habiendo cosas que suceden en la iglesia, o de pronto están sucediendo cosas en la familia cristiana. Allí en su interior están sucediendo cosas que no quisiéramos que ocurran, hermanos, pero suceden cosas justamente fruto a raíz de que de manera individual o como familia poco a poco se van alejando del Señor. Y de pronto estamos escuchando cosas que ocurren allí. Y de pronto esto está ocurriendo que afecta a la iglesia, porque la iglesia es una comunidad cristiana, es un organismo en el cual, hermano, como dice la palabra, si a uno le afecta algo y eso le pasa a un creyente, toda la demás iglesia, toda la iglesia nos condolemos también. Así que cuando hay una falta de enfoque, lastimosamente, queridos hermanos, esto nos aleja de las cosas más importantes. El menosprecio de lo espiritual nos lleva a que nosotros tengamos una falta de enfoque y de pronto estemos haciendo cosas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. El apóstol Pablo tuvo que también llamar la atención fuertemente a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 4, verso 11. Allí nos muestra cuando el apóstol Pablo tuvo que también allí a la iglesia agarrar y decirle: hermano, y ese fue bastante fuerte de Pablo, ¿no? Hermano, le dijo: es que la verdad parece que yo trabajé en vano en medio de ustedes. Es que no puede ser que habiendo estado con ustedes, habiéndole llevado al evangelio de Cristo, habiendo ustedes sido salvos en el Señor, habiendo yo pasado un tiempo de discipulado con ustedes, llevándolo a que sean maduros en la fe, me voy a otro lugar a seguir con el evangelio y luego oigo de ustedes que están ustedes en una apostasía, literalmente, en apostasía. Eso es lo que ocurre cuando hay una falta de enfoque del creyente. Se va a hacer cosas que no deben. ¿A qué más nos lleva? Y aquí vamos al tercer punto de lo que sucede cuando nos alejamos del Señor. Es que el creyente llega evidentemente a pérdida de tiempo. Llega a tener pérdida de tiempo, llega a tener ocio, llega evidentemente a la desobediencia. Y esto es lo que sucedió con Jonás. Vámonos allí a Jonás, porque en estos dos últimos puntos Jonás nos va a ser un referente. Jonás capítulo 1, versos 1 al 3. Los profetas menores, Jonás, para ayudarles un poquito, está detrás de Abdías. Bueno, que Abdías es cortingo, pero si usted encuentra antes de Abdías a Amós, ya está cerca, ¿no? Y después de Jonás, si necesita otra ayuda, está Miqueas. Bien, ¿ya lo encontramos? Jonás capítulo 1, versos 1 al 3. Dice allí, Jonás 1, 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Esto es lo curioso, ¿no? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando un creyente, amados hermanos, se aparta de la voluntad de Dios, el creyente no solamente tiene un menosprecio por lo espiritual, el creyente no solamente tiene una falta de enfoque hacia lo más importante, hacia lo eterno, sino de que el creyente literalmente perdió toda claridad espiritual, a tal manera que va hasta incluso en contra de lo que viene a ser sus propias convicciones. Y lo vemos allí en Jonás 1:1 al 3. Nos dice que Dios le dijo allí a Jonás: Jonás, ve a Nínive. Claro, entendemos de que Nínive era un pueblo enemigo de Israel, y enemigo en el cual evidentemente habían posibilidades en que Nínive y Asiria, porque Nínive era la capital de Asiria, de que puedan atacar a Israel más adelante. Entonces ese sentido de nacionalismo de Jonás hizo de que en lugar de actuar en obediencia al Señor, más bien agarró, hizo totalmente lo contrario. Más bien, con la actitud de que Jonás estaba tomando, estaba diciendo: Señor, no me pida más bien eso, más bien yo deseo profundamente, más bien de que esos ninivitas, tú más bien los castigues, juicio total, erradícalo, Señor, totalmente. Estoy de acuerdo, más bien paso, me voy más bien para otro lado. Y eso fue lo que pasó con Jonás. En una desobediencia clara y tangible y totalmente desvergonzada delante del Señor. Perdió literalmente la vergüenza. Eso fue lo que pasó con Jonás. Y hermanos, el Señor ahora a nosotros nos manda, evidentemente. Tenemos mandatos claros del Señor en el tema de la vivencia en comunidad. Hermanos, exhórtense unos a otros. Hermanos, anímense unos a otros. Hermanos, ayúdense mutuamente unos a otros. Hermanos, dense consuelo unos a otros. Hermanos, en cuanto al que padezca necesidad, hermanos, ayúdense. Disipulen. Compartan su fe. Y ahí están los mandatos del Señor. Y pareciera ser, hermanos, que simplemente los ponemos por el suelo y nos pasamos por encima. Y esto es lo que el Señor evidentemente no quiere de parte nuestra. Cuando el creyente pierde el enfoque, el creyente va evidentemente a pasar por pérdida de tiempo en su vida, pérdida de tiempo en un sentido de que debiendo de hacer lo más importante, no lo va a hacer, y lastimosamente va a enfocar más su tiempo en cosas que son dentro de lo terrenal. Y aquí quizás nosotros necesitamos preguntarnos, hermanos, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos allí a una mirada de una novela? Hay hermanas que les gusta hasta 2 y 3 novelas al día, esas son 3 horas al día, hermano, 3 de 24. Hay hermanos quienes, y bueno, entre nosotros somos varios, tal vez nos gusta estar en la red social. ¿Cuánto tiempo perdemos en el Face? Aunque ya está antiguito, pero ¿cuánto tiempo perdemos en el Instagram? ¿Cuánto tiempo perdemos en el TikTok? Que es lo que ahora está mucho más de moda. ¿Cuánto tiempo perdemos en el Messenger? O cualquier otra aplicación actual. Hermanos, cuando nosotros estamos alejados del Señor, damos prioridad a cosas que no debemos.
Y esto es lo que el Señor evidentemente no quiere de nosotros. ¿A qué está usted dedicando la mayor parte de su tiempo? ¿A qué usted está dedicando la mayor parte de su tiempo durante el día? Si usted se pone a considerar allí las horas donde usted dedica la mayor parte de su tiempo, la Biblia le puede declarar de que allí está su tesoro de usted. Porque aún en el trabajo, bueno, la ley general del trabajo establece de que deben de ser solo 8 horas, ¿no? Pero si usted ama su trabajo y usted le tira 9, 10, 11, 12 horas, eso ya evidentemente está lejos de lo racional. Pero hermanos, hay gente que de verdad nos apasionamos mucho por esto. Y nos podemos convertir en los workaholics, en los amantes del trabajo. En mis tiempos, cuando yo trabajé allá en la institución, hermanos, había veces en que en mis viajes donde iba a las provincias, me levantaba a 6 de la mañana, 6:30, 7 ya estaba desayunando, de ahí ir a las comunidades y estar trabajando hasta las 8, 9, 10 de la noche. Una vez increíblemente salí 6:30 de la mañana a una comunidad, a las comunidades cercanas donde me tocaba trabajar, y estuve desde las 6:30, 7 de la mañana llegando a esa comunidad, y salí de esa comunidad a las 11 de la noche y llegué al hotel a las 12 de la medianoche. Y no me sentía mal. Me sentía como que realizado porque había estado haciendo mi profesión. Y eso era, bueno, no en cuanto a ese horario, pero eso era la constante. Trabajar en horarios continuos, mucho tiempo prolongado. Y esto el Señor no quiere para nosotros, porque Él nos ha dado a que nosotros debemos estar los tiempos que deben de ser en cada cosa, y uno de esos tiempos evidentemente es en la palabra del Señor, principal y prioritariamente. Y por último, quiero terminar con este último punto. No solamente hablamos de menosprecio, probablemente pueda ser esto como una escalada en una degradación. No solamente un menosprecio por lo espiritual, no solamente nos lleva a una falta de enfoque, no solamente nos lleva a una pérdida de tiempo, a ocio y desobediencia, sino lo último que el creyente aún puede llegar, hermano, y esto es lo más crítico, es que nos puede llevar a frustración de vida. A cuando ya llega el creyente realmente a preguntarse qué significa el cristianismo para él. Porque a la verdad, al vivir una vida así, que no hay diferencia entre si es creyente o no, llega a un punto tal el creyente en que dice, y bueno, al final, ¿qué es el cristianismo? Porque lo cierto es que no, para él llega a un punto en que no hay ninguna diferencia entre el ser creyente o secular. Y esto, llegar a este nivel, evidentemente lleva al creyente a una frustración. Eso fue lo que lo llevó a Jonás, por ejemplo, cuando nos vamos allí en el mismo libro, capítulo 4 de Jonás, versos 6 al 11, aunque la parte clave está en el verso 8. Termino aquí con este texto, dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, el cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba.
y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche murió? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hermano, Jonás llegó a un punto tal en el que agarró y llegó a una frustración tal en esa pérdida de enfoque hacia el Señor, en esa pérdida de la comunión con el Señor. Llegó a un punto tal de frustración que lo único que quiso Jonás en ese momento fue simplemente morirse. Decía: ay, mejor me sería la muerte, quiero morirme. Porque llegó a un punto tal en su vida que no supo discernir entre lo que era lo verdadero en el Señor y la vida cotidiana de lo vacío, de la vanidad. Y hermanos, pueden haber creyentes quienes lleguen a esta compleja situación. Pueden llegar a haber creyentes que realmente ya no quieran vivir, que no quieran realmente existir porque han tomado tan malas decisiones durante su vida, alejados del Señor, que luego definitivamente no saben qué hacer. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Por eso es que Él nos llama a la reflexión ahora y nos dice: hijo, aquí estoy. Quiero realmente que en mí tengas todo aquello por lo cual te he ofrecido, todo por lo cual te he dado en mi gracia, todo por lo cual te he dado en mi misericordia por medio de mi Hijo Jesús. Quiero que lo tengas, quiero que lo vivas, quiero que lo disfrutes. Y solamente, queridos hermanos, depende de nosotros, de manera individual. En cierto momento el Señor agarró y por medio de Moisés dijo a los judíos, le dijo: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Decidan ustedes por dónde ir. Pero el Señor también les dice: elijan la vida. El Señor en su amor les exhorta aún a ellos y le dice: elijan la vida. Y la vida se encuentra en nuestro Señor, la vida se encuentra en la salvación por medio de Él, y la vida eterna, la vida de gozo se encuentra solamente andando en Él, permaneciendo en Él. Eso es lo que nos dice Primera de Juan: permanezcan en Él. Así que, hermano, aquí está la invitación del Señor para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Vamos a decidir permanecer allí nomás, tirado como el chancho allí en el cieno? ¿O vamos a decidir, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Hermanos, Él quiere limpiarnos, Él quiere darnos vida, y aunque la vida ya la tenemos, pero quiere llenarnos de vida, porque nuestro Señor Jesús dijo justamente eso: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, dijo el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto significa para el creyente evidentemente una vida completa, una vida con propósito. Y esto lo vamos a tener si permanecemos tomados del Señor, no fuera de Él. Vamos a orar. Amado Señor, gracias.
Gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos de que como creyentes nosotros, Señor, podemos fallarte y podemos empezar a caminar lejos de tus caminos. Señor, tú quieres cobijarnos, así como la gallina, Señor, pone sobre sus alas, Señor, allí en su rezago a sus polluelos. Tú quieres hacer eso con nosotros. Y Padre, perdónanos por nuestras actitudes, porque quizás, Señor, mientras va el día desde que amanece, Señor, estamos tan afanados, Señor, que ya nomás nos levantamos apurados y que queremos hacer una cosa y queremos hacer otra, y de pronto el día y las horas del día van pasando de tal manera que cuando llegó la noche, Señor, lo único que podemos decir es que no lo disfrutamos, no lo vivimos, no te obedecimos, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer humanamente y de pronto lo que podemos tal vez sentir es frustración. Padre, por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor. Por favor, vuélvenos a tus caminos, a la comunión contigo. Sabemos que la sangre de Cristo, Señor, fue un solo pago, una sola vez para siempre. Y que si bien, Señor, ya hemos sido justificados y tenemos vida eterna, sin embargo, Señor, el permanecer en ti significa para mí, Señor, el estar permanentemente a tu lado, en comunión por medio de tu palabra, por medio de la oración, buscándote en todo momento, pidiéndote dirección, intercediendo, estando en comunión con los hermanos, estando juntos, tomando tu palabra, aprendiendo juntos, edificándonos juntos. Mientras estamos en el trabajo, en los tiempos libres, además de comer el alimento físico, tener un tiempo especial en la lectura de tu palabra. Señor, estas cosas, Padre, tú nos los das. Y tú quieres que nosotros andemos en tu camino. Quieres darnos gozo. Quieres darnos los frutos de tu Espíritu Santo. Y lo único que necesitamos es simplemente acudir a ti con una actitud, Señor, de humildad, es una actitud, Señor, de realmente querer con honestidad estar allí al lado tuyo, cerca tuyo, cobijarnos en ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos con esos malos hábitos que tenemos. El teléfono allí a la cabeza, Señor, estamos llegando a una idolatría, Señor, estamos idolatrando el teléfono. Mirando tantas cosas, Señor, en las cuales Satanás está de una forma impúdica y desvergonzada, Señor, está allí adoctrinando, Señor, a los niños, a todas las generaciones, incluyéndonos a nosotros. Y si no tomamos esto con pinzas, si no somos cuidadosos, Señor, nos puede arrastrar. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos. Te pedimos que por favor nos perdones y que nos vuelvas, Señor, a ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.